básicamente eso que te decía, pues de una manera muy humilde, nunca buscando el protagónico, muy observador. No necesitaba visitar algunas gentes, como en el caso te decía del que estaba encargado del cuartel, porque por la forma en la presentación que tenía el cuartel por fuera se daba cuenta y podía decir, esta es una persona ordenada, es una persona trabajadora, es una persona limpia, ¿no? Es una persona que está cumpliendo con su deber, nada más con pasar por ahí. Sí, y a pesar de que las Fuerzas Armadas representan a veces la represión, ¿verdad? Él de alguna forma había algunos militares que él tenía admiración por ellos, ¿no? No, y es que sabía reconocer, pues o sea, sus valores eran generales, pues sus valores él no personalizaba jamás. Sí, su posición era la de una persona que sabe lo que hace, ¿no? Entonces no estaba personalizando con nadie, o sea, no era su enemigo el que tenía enfrente. Sí. Era todo el sistema injusto, era todo el sistema antidemocrático, ¿no? Eso había que cambiar y sobre eso trabajaba, sobre eso era toda su filosofía, su inclinación, era su objetivo, ¿no? Pero no personalizando jamás, o sea, no era contra aquel, porque me cae gordo, o porque es descuidado, o porque es desobligado, o porque es sucio, no, jamás. O sea, eso lo consideraba parte de un sistema que había que cambiar, pero con las ideas, pues que había que cambiar con las actitudes, ¿no? No de manera personal. Sí, exactamente. Esa es la cuestión. Sí, recuerdo que una vez estábamos en una reunión y dijeron, un líder, que no vamos a decir nombre, dijo, fulano de tal, dijo, es homosexual, y fulano de tal es chivo. Entonces dijo él, eso no se debe decir, al enemigo hay que matarlo, dijo, con ideas, dijo, con ideas políticas. Al político hay que matarlo con ideas políticas, con argumentos políticos, no difamándolo, diciendo cosas. Eso no se vale, eso no es ser político, eso no es eso no es válido, pues. Entonces yo recuerdo perfectamente eso supuestamente de un político que no viene el caso mencionar. Jamás hizo alusiones personales. No hacía alusiones personales. No había alusiones personales, ¿no? Sí. Más que para reconocer los méritos de las otras personas. Sí. No había denostaciones, no había desvalorización de las personas, para nada, aunque lo merecieran, aunque fueran muy evidentes, él hacía hincapié en eso. Oye, y decía Checho Barrera, decía, volviendo a él, fíjate, dice que tu papá puede ver la belleza en una mujer, aunque no tenga nada de belleza, dice. El pelo, qué bonito pelo tiene, ¿verdad? Los ojos, el color de los ojos, algo tenía de bonito esa mujer y lo podía observar. Decía, había unas doñas que estaban en las de los bares así, que no había forma de cómo halagarlas, pues él las halagaba. No, sí. Había leído el libro de Dale Carnegie, cómo ganar a amigos e influenciar a los demás. No, a mí me regaló varios libros cuando estaba joven, y siempre me advirtió que no era lo más, que no era lo idóneo respecto a la formación de la persona como ente social, ¿no? Como individuo social, pero sí en lo personal, ¿no? Me regaló algunos libros de Paul Sayagot se llamaban, ¿no? Que hablaban sobre los buenos hábitos, sobre cómo dormir, qué posiciones tener para dormir, por ejemplo, ¿no? De qué manera era la más correcta, de qué manera descansabas más. Pero eso como individuo, pues o sea, él tenía muy definido lo que era tu experiencia como individuo y tu experiencia como ser social, ¿sí? El compromiso social que tenías, la capacidad de pensar como ser social y no como individuo, pero también sabía de cómo cuidarse, ¿no? O de cómo aprovechar al máximo las capacidades que tenemos como individuos o cómo desarrollarlas. Oye, Javier, y ya que estás hablando de eso, ojalá y a ti te haya prestado, regalado una copia de un libro de un alemán, de un estudio que hace donde él asegura que el dialecto yaqui es un idioma y dice todos los razonamientos de gramaticales que pueda tener, ¿no? Que efectivamente es una lengua, pues, ¿no? Pero él dice con argumentos
de la lengua, pues, ¿verdad? Gramaticales, todas, cómo se escribe, cómo todo, por qué, pues, cuáles son los verbos, las conjugaciones, todo, ¿no? Eso. Pero ese libro lo prestó él y nunca pude saber dónde quedó, y ahorita está vigente, pues ahorita es cuando lo necesitamos. Eso puede ser eso puede servir como para presentarlo, y podemos llegar a un acuerdo con los yaquis y los mayos de cómo eso puede servir como base, pues, ¿verdad? Y no sé si lo tendrás tú ese libro. Desafortunadamente no, fíjate, no me tocó la suerte. Sí, el que podía haberlo tenido. Sí compartimos y nos prestamos algunos libros, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que le presté uno a él muy bueno de Agustín Cuecano, Juárez, los Estados Unidos y Europa, que trataba sobre el tema era sobre el tratado Maileno Campo, donde acusaban a Juárez de traidor a la patria. Y ese libro, precisamente con base en lo que está en el Archivo Nacional, decía lo contrario y demostraba lo contrario, que Juárez nunca fue un traidor a la patria, pues que tuvo que batallar con lo que Santana le había dejado, ¿sí? Con ese tratado lo dejó como herencia, pero siempre dando indicaciones a Ocampo de que en la primera oportunidad fuera quitando cosas que eran desventajosas para México. Y me acuerdo que lo compartimos con mucho gusto, ¿no? O sea, porque era importante encontrar, así como ahora es importante encontrar el México bárbaro de John Kenneth Turner, sí, que trata sobre el exterminio de los yaquis, ¿no? Sí. En ese tiempo encontrar un libro era difícil, pues más aquí que parecía cosa de maldición, que no nos llegaban ni libros ni revistas que llegaban a otras partes. El de Manuel Balbas, Crónica de la Guerra de Yaqui, ¿no? Entonces teníamos ese gusto de compartir, no nada más el periódico La Jornada, o el 1+1, o el Proceso, ¿no? De prestárnoslo o de comprarlo juntos, ¿no? O de entregarnos los periódicos, ¿no? Sino también algunos libros importantes. Desafortunadamente ese no está entre los... Sí, fíjate que yo empecé mi lectura de los libros que tenía de un libro de Jorge Borges. Él me regaló Historia del Valle de Yaqui de Claudio Abdú. Y ahí, pues bueno, yo estaba ya en la universidad, el 76, 77, y lo leí. Y luego ya después leí Crónica de la Guerra de Yaqui de Manuel Balbas. Y luego ya el de Kenneth Turner, ese México Bárbaro. Y luego el de Favila, ese me lo prestó mi tío Manuel Montiel, el libro de Favila. Y luego siguió el de Thompson y en fin, un conjunto de libros, ¿no? que más o menos. Y luego sigue finalmente el último que leí, es el de Tetariate, que es una síntesis de 3-4 libros muy bien hecho, ¿verdad? Editado en Hermosillo y vendido por la Casa de la Cultura, me parece. Ahí lo compré y lo adquirí. y que relata, ¿no? Precisamente que los yaquis que dicen que en la batalla del Mazocoba, cuando no hay tal batalla, fue un tiro al blanco de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Verdad? Y ahí relata el amigo, no recuerdo quién lo escribe en este momento, pero muy interesante, ¿no? Y esos libros ahí fue como mi papá me inició, pues, en eso que tengo que agradecer a él, ¿no? El amor por él. Siempre tenía algún libro, algo que recomendarte, algo que regalarte, algo que te ayudara, que te sirviera, ¿no? Y yo tuve ese privilegio desde adolescente con él, adolescente y joven, de compartir y de que me regalara libros. ¿Y la poesía? Y la poesía. El amor por la poesía, ¿no? La poesía de Edwin Castro, ¿verdad? La poesía, tenía un libro de poesía nicaragüense, ¿verdad? Sí. Y luego incluso por ahí sacó él Volver a Vican. No era originalmente, después él me conversó que no era Volver a Vican, ¿no? ¿Verdad? Sino que era una poesía que él adaptó, ¿verdad? A Vican, y que cayó como anillo al dedo, ¿no? Y después él me dijo que él había sacado, me parece que, no sé si el Excelsior de alguna revista, y él había adaptado, ¿no? Y que ha gustado tanto, ¿no? Sí, había un poeta que admiraba mucho, él, MacGregor Yacine, que decía. Sí. Poeta tabasqueño. Sí.
Entonces, y por ahí me aprendí una poesía de... Por tus profundas heridas, ¿no? La del Cristo. Esa es de otra gente, pero Magdalena de Cinti decía: vengo de la tierra, la mar y el viento, traigo el corazón entre las manos y una angustia de ausencias en el pecho. Muy bonita, sí. muy bonita poesía. Sí. Bueno, pues tengo el libro de esas de poesías, de juntas todas. Es algo que tenemos que publicar. Ya, pues contactamos con la gente y estamos por publicar ese. Es un conjunto de poesía, de las poesías de mi padre, ¿no? Eso es. Sí, ahorita que platicábamos, ahorita que ya platicamos sobre poesía, me acordé de algo muy importante, ¿no? De cómo es que los valores universales que manejaba Cesario son vigentes, porque eran esos valores universales. Me acuerdo de un poema que publicaba cíclicamente en la presencia de Vícano, a mí me gustaba mucho, que era sobre un faraón que vivió como 700 años antes de Cristo, no sé cuánto, y decía el poema algo así como: podéis nacer campesinos y volveros escribas, ¿no? El faraón ese quería hacer un gobierno justo en el que la gente tuviera oportunidades, ¿no? Y me acuerdo muy bien de esa frase, decía: podéis nacer campesinos y volveros escribas, como una forma de cambiar de vida, porque había la oportunidad para todas las gentes que participaban ahí en la ciudad esa donde estaba el faraón, en esa parte, en esa época, ¿no? Sí. Y eso era parte de la congruencia, pues es parte de la herencia, es parte de la forma de ser, ¿no? Es parte de la esencia de la persona, ¿no? que permanece, ¿no? Pues fíjate que se ha planteado mucho la posibilidad de hacer una síntesis de todos los veneniandos. Ya tenemos la síntesis prácticamente de la poesía. Ahora ustedes están viendo la posibilidad de investigar el año 2010, ¿verdad? Pero hay mucho material ahí que se pudiera juntar y sacar algo importante, ¿no? Bueno, pues es una labor titánica andar investigando en todos los periódicos uno por uno, aunque fíjate que hace poquito acabo de entrevistar a Adolfo, primo mío, Adolfo Montiel Velázquez, y él dice que yo estuve guardando las columnas de mi tío Cesario, dice, quería comprobar con el tiempo si era cierto, y aquí tengo, aquí en la casa, aquí tengo como un puño, nomás que unas se me mojaron, dice, y me regaló como unas 20, 30, ahí las tengo, entonces estoy por agarrarlas y pegarlas en hojas y pues a releer eso, ¿no? Sí, aquí lo importante es hacer hincapié en que el tiempo no es lo que cuenta para los sueños de la gente, pues. O sea, no es que para tal fecha tengan que ser, y no es que si tenía razón o no tenía razón, de que tenía razón indiscutiblemente, ¿no? Sí. Las condiciones desastrosas, económicas y de justicia social en que vive el pueblo de México ahorita, son la mejor muestra de que lo que él planteaba como un cambio, como que algo que había cambiado, era algo que se había cambiado hace mucho tiempo, ¿no? Sí. No llegar a este desastre en que hay tanta gente sumida en la pobreza, en la miseria, ¿no? Entonces, más del 50% de los mexicanos en la miseria. De que tenía razón, sí tenía razón, ya depende de cómo lo vea cada quien, ¿no? Sí. Porque si se van a fijar en las predicciones y no en las realidades que se viven, pues obviamente... Sí, no es lo que estaba, no en el planteamiento, pues. Así es. A lo mejor él en el ansia, en el deseo de cambiar la situación, porque cambiara realmente la situación de la gente, él planteó un tiempo muy corto. Así es. Y se quedó corto, pues, en que el sistema cambiara, ¿no? Pero realmente estamos en esa disyuntiva en este momento, ¿no? Pero aún eso, o sea, aún ese plantearlo para tal fecha, ¿no? De alguna manera apresurada, para mí no es más que una forma de lucha, no es más que una forma de constancia, no es más que una forma de luchar
o de escribir o de ser consecuente con su proyecto, pues, con su idea, con lo que él aspiraba, con lo que él quería y con lo que él deseaba para la gente. Pues, era una forma de acelerar incluso al sistema y a las gentes que gobiernan, para que tal vez entren en desesperación y hagan cambios, ¿no? Pues una estrategia. Era parte de una estrategia, pues parte de una forma de vida, pues parte de una forma de ser, ¿no? Sí. Eso es lo importante, yo pienso que eso es lo rescatable de esa columna que escribía sobre lo que iba a pasar en el 2010. Sí, porque un luchador social, cuando las cosas están lentas las acelera, y cuando están muy aceleradas las desacelera, ¿no? Las calma, ¿no? Esa es una actitud de todo luchador social, y si él miraba que estaba muy calmado, trataba de acelerar el proceso, pues, aunque no lo lograra totalmente, pero como algunas gentes tenían conocimiento, pues eso influenció a mucha gente, ¿no? Él ponía su granito de arena y siempre lo hizo de una manera humilde, de una manera nunca buscando el protagónico, nunca buscando reconocimiento, nunca queriendo los aplausos o los reflectores, pues, y lo hizo en todas, para mí, no nomás haciendo periodismo, pues, sino también colaborando con el proyecto de Celerino Corte Mayo, ¿no? Con las familias, haciendo lo que él sabía hacer de la mejor manera. Pues es el mejor reconocimiento que se le puede dar a una persona. Como te digo, ni nosotros mismos, sus hijos, no lo valoramos, no alcanzamos, ¿no? Tan es así, pues, que a la tumba, no, el único que voy, pues soy yo nada más, ¿verdad? Y a veces ni yo voy, cuando deberían de estar presente, pero hay resentimientos, broncas ahí que precisamente de la forma de pensar, de todo eso que se desencadenó, y que una persona así no es muy bien entendida. No es muy bien, no se entiende. Es pues, difícil de entender, de por sí entender. las relaciones familiares son difíciles. Son difíciles, sí. Sí, entonces, que fue por lo que empezó realmente la plática, te decía entender a una persona con su capacidad de análisis, una persona tan objetiva, como decía él, pues entender a un individuo como individuo social, que tenía muy definido cómo ser un individuo, nada más un individuo para la vida personal, y cómo ser una persona que colaborara para un cambio, para un ser social, es algo muy difícil, ¿no? Muy sumamente de por sí es bastante difícil. Pues no, dice, pues yo quisiera haber sido un padre, dice, que sacara los domingos a los chamacos, a los parques, al cine, llevarlos a la presa, al mar, pero esta